Bueno, chicos, en esta ayudantía en realidad vamos a hacer un repaso rápido de lo que ustedes se supone que ya vieron al ver sus libros, ¿no? Al momento de estudiar la parte teórica. En sí, en esta ayudantía, la ayudantía número 5, vamos a ver todo acerca de los calibres fijos, pasa, no pasa. ¿Qué son los calibres? Los calibres en general son instrumentos utilizados para verificar que mi pieza, ¿no?, ya sea agujero o eje, se encuentre dentro de la tolerancia o error permitido, ya que en algunos casos, al ser muy grande el error, puede llegar a ocasionar catástrofes en alguna actividad que requiera de la pieza que vamos a calibrar, ¿no? Entonces, por esa necesidad es que estamos hablando no ahora mismo tan detalladamente. Entonces, empezamos a explicar cómo es que funciona y cómo se utiliza este instrumento. Claro que tenemos, ¿no? Por un lado, lo que es para los ejes, para hacer el control a ejes, así como también para las piezas que son, en este caso, como los descansos o los agujeros. En el caso de los calibres fijos para eje, este vamos a decir que consta de dos aberturas, como lo pueden ver acá, una, dos, donde una de ellas fue fabricada con la cota mínima o un valor mínimo, ¿no? El valor mínimo que puede llegar a medir mi pieza a calibrar, que pertenece al lado no pasa, ¿no? Lado no pasa. Y por consiguiente, la otra abertura que tiene la cota máxima, o mejor dicho, mide el valor máximo que puede llegar a tener mi pieza a calibrar. Esta parte, la de la cota máxima, en el caso de los ejes, va a formar parte del lado paso. ¿Ya? Ahora sí. En el caso de los calibres fijos para ejes, el error permitido que esta herramienta me indicará, lo vamos a representar de la siguiente manera. Así como ustedes lo ven acá. ¿Ya? Tal cual. Pero ¿cómo lo construyo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo voy a construir? Bueno, en realidad lo que nosotros vamos a hacer es agarrar primeramente el valor más pequeño, que es el de acá en este caso, ¿no? Mi valor más pequeño, lo voy a colocar, seguidamente coloco el símbolo de cota nominal, la cota nominal sería esta, ¿no? La cota nominal. Y por último, voy a colocar la cota máxima o el valor de la abertura más grande, ¿no?, de mi instrumento, en este caso sería este. Una vez colocamos estos tres datos, lo que nosotros vamos a hacer es poner las desigualdades en sus respectivos lugares y de esta manera no indicar que mi rango va desde acá hasta acá, desde esta medida hasta esta medida, ¿no? Bueno. Entonces, dicho esto, vamos a pasarnos a la siguiente explicación, que es el manejo, el manejo de esto, ¿ya? Los elementos que vamos a llegar a medir, ¿no?, con estos instrumentos, o en este caso con este instrumento, debe de pasar por el lado pasa, o sea, debe pasar por acá como me indica la condición de acá, y no pasar, como me indica acá, no pasar por este lado. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sea aceptado. Es decir, la pieza que vayamos a meter por acá y después meter por acá, debe de cumplir con las dos condiciones, esta y esta, ¿ya? Para que de esta manera se pueda aceptar la pieza, ya, aceptar la pieza y seguir, digamos, ¿no?, con la comercialización de esta pieza, o caso contrario, si es que no llega a cumplir ninguna de estas dos condiciones o una de ellas, desecharlo, ¿ya? Pero sí o sí deben de cumplir estas dos condiciones a la vez, ¿ya? Bueno. Dicho eso, nos pasamos al primer ejemplo.
Vamos a utilizar esto como ejemplo, ¿ya? Para que ustedes vean mejor cómo es que vamos a utilizar esta herramienta frente a una pieza, en este caso, que es un eje, ¿no? Entonces, primero lo vamos a pasar por un lado, intentando ver si cumple con la primera condición, ¿no? En este caso, si cumple, como ven, la pieza no pasa por este lugar al ser un poco más grande, ¿no? Que la cota o el valor de esta cota, ¿no? Que pertenece a la de acá, a esta parte de la herramienta. Ahora, ya vimos que cumple con la condición porque no pasó, no pasó, entonces nos vamos al otro lado y lo colocamos frente a esta abertura, así como lo hicimos aquí. En este caso no cumple con esta condición, ¿no? Eh, Justamente no cumple por el hecho de que no pasa por el lugar al ser más grande de lo que debería, ¿no? De lo que debería. Entonces, nosotros sacamos directamente la conclusión, una conclusión que sería de que la pieza calibrada, ¿no? Esta pieza de acá, no me va a servir para futuros maquinados, ¿no? No me va a servir para futuros maquinados. Así que lo que vamos a hacer con esto es directamente desecharlo sin más preámbulos, ¿sí? No nos sirve, no nos sirve. Ahora, de la misma manera, ¿no? Podemos utilizar otro ejemplo, ya, un último ejemplo, que sería el de acá, el de acá. Como dijimos, debe de cumplir las dos condiciones al mismo tiempo, y así como ustedes lo ven desde entrada. Por este lado, si es que nosotros queremos comprobar si cumple con esta condición o no, ustedes ven que no cumple, ¿no? En lugar de no pasar, sí pasa esta pieza. Entonces, la conclusión es la misma, es decir, no se va a aceptar la pieza, no se acepta la pieza, sino que se la desecha. ¿Por qué no se la acepta? Porque la dimensión de esta pieza no se encuentra en este intervalo, ¿sí? Debe encontrarse necesariamente en ese intervalo si es que eh, nosotros quisiéramos utilizarlo y nos sirve, ¿no? A futuro. Porque bueno, la herramienta, disculpen, el error no es demasiado grande, ¿no? El error es aceptable por lo mismo que se encuentra en este rango, ¿ya? Entonces, como este no es el caso, este no es el caso, ya que es mucho más pequeño, ¿no? Y no cumple la condición, entonces también lo desechamos directamente. Ya hasta ahí fue. Seguimos entonces hablando sobre los calibres fijos, esta vez para lo que es agujero o para los que son descansos, ¿no? Para los que son descansos. Este se utiliza de la misma manera que el anterior calibre. Claro que obviamente aquí, ¿no? En este caso, los lados de la herramienta, este lado de acá y este lado de acá, nosotros lo vamos a colocar entre medio del agujero, ¿ya? Para ver si cumple o no con la condición. Esa es la única diferencia a la manera, al momento de utilizar esta herramienta, ¿ya? Entonces, el rango lo armamos de la misma forma, ubicamos el valor menor, el menor valor, que es el de acá, lo colocamos de este lado, ponemos la cota nominal, que es la medida, es esta, ¿no? Que significa 50 milímetros. La cota nominal, que es supuestamente lo que debe de medir la pieza, ¿no? Debe de medir la pieza, aunque obviamente sabemos que existe un error. Y por último, al otro lado, lo que es la cota máxima o lo más grande que puede llegar a medir mi pieza. Ya colocamos los signos de desigualdad indicando que debe de venir desde acá, desde este valor hasta este valor, y ahí terminaría con la representación, perdón, la representación escrita de lo que es nuestro rango, ¿sí? Entonces, una vez indicado eso, o sea, qué tipo de piezas son las que se van a aceptar
fijándonos obviamente en el rango que tenemos, nosotros a los elementos medidos necesariamente debemos de realizarles un hace rato, que pase por el lado pasa y no pasar por el lado no pasa para que pueda ser aceptada la pieza. Y ya, una vez tenemos claro eso, porque como les dije hace un momento, se lo utiliza de la misma manera que el anterior instrumento. Ustedes ya saben hasta aquí cómo manejar, ya sea el otro o este, si es que en algún momento se les pidiera que lo manipulen o ustedes quisieran por cuenta propia manipularlo o utilizarlo, ¿no? Bueno, entonces, terminando con la explicación, nos pasamos a lo que son las ventajas y las desventajas de este instrumento para indicar lo siguiente, ¿ya? Tenemos en primer lugar, acerca de las ventajas, la disminución del tiempo de inspección o calibrado, tenemos la facilidad de manipulación, la disminución de los costos de inspección cuando se trata de la línea de producción de un solo producto, ¿no? En desventajas que solo pueden ser utilizados para un tipo de pieza con su respectiva medida. Llega a significar un costo bastante grande para la empresa si se quiere tener más de un calibrador para distintas piezas y por motivos de pérdida es que se obliga, ¿no?, a la industria a producir un solo tipo de elemento. Quiero recalcar en esta parte que son ejemplos que yo, la verdad es que considero bastante importantes, ¿no? Ya depende de ustedes si es que quieren colocar algo más, no hay problema, lo colocan, están en toda su libertad de hacerlo, ¿no? Ahora sí, para finalizar, ¿no? Este video, me gustaría hablar un poco acerca de su examen, ¿no? Así poquito, no va a ser mucho. Primero quiero pedirles por favor que consideren bastante el tiempo, como pueden ver en este modelo de examen, son 90 minutos aplicados a siete, siete preguntas, claro que cada una con sus respectivos incisos, ¿no? 90 minutos para siete preguntas, es decir, que más o menos ustedes deben de tardar para cada uno 13 minutos como máximo para poder responder todos, ¿ya? Y cada uno de los incisos. Así que no se dejen pisar por el tiempo, traten de mantenerse tranquilos, ¿no? En todo momento, para que de esa manera ustedes puedan desarrollar el examen mm, con la precisión que se merece, ¿ya? Y con la seguridad que se requiere. Ahora sí, por otro lado, decirles que no intenten copiar, no lo intenten, mucho menos en la parte práctica, ya que estuvimos desarrollando lo más que se pudo cada tema visto para que justamente no tengan la necesidad de copiar o matonear la parte práctica, ¿ya? Para la parte teórica ya saben que existen preguntas que se repiten como las que no. Les había comentado a algunos de sus compañeros que, claro, no un porcentaje pertenece a lo que ustedes vieron con el ingeniero y lo que vieron en el texto. Otro porcentaje pertenece a las preguntas que son sacadas de sus tareas o de los videos que ustedes vieron en clases. Y por último, el porcentaje complementario, ¿no?, de las dos que les acabo de nombrar, mm, viene a ser sacado o pertenecen, ¿no?, las preguntas a la parte de los talleres, a todo lo que supuestamente ustedes vieron en los talleres, ¿sí? Como ustedes vieron, los modelos de exámenes se repiten algunas preguntas, como les dije, no todas, obviamente, así que se espera que saquen una nota de 70 hasta 70 puntos, si es que ustedes no estudiaron muy bien lo que es la parte de las tareas y los talleres, pero mínimo de 70 no se lo consideran. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que ustedes ya han practicado, ya tienen la parte práctica
desarrollada como se debe. Y la parte teórica, ¿no? A partir de modelos de exámenes también. Así que nada, chicos, espero que les vaya muy bien en este su primer examen, ¿ya? Y bueno, finalizamos aquí el video. Nos veríamos hoy en la noche. Nos veríamos hoy en la noche, así que pedirles que se preparen lo más que puedan. Hasta luego.